Suscríbete ahora al canal y activa las notificaciones, porque lo que descubrirás aquí puede transformar por completo tu forma de ver dinero y provisiones. ¿Alguna vez has notado cómo la ansiedad financiera puede robar la paz incluso en días que parecen normales? La ley ni siquiera caducó, pero la mente ya va por delante, haciendo cuentas, creando escenarios y casi prediciendo catástrofes. ¿Y si te dijera que Mateo 633 no es solo un versículo bonito para poner en biografía, sino una clave real para reprogramar la mente? Mucha gente habla de prosperidad, pero casi nadie habla de prioridad espiritual. Queremos el aumento sin entender al gobierno del reino. Queremos provisión divina sin alinear nuestros corazones con el proveedor. Y ahí es exactamente donde nace la inquietud. La raíz de la ansiedad por el maná a menudo no es la falta de dinero, sino la falta de confianza en el Dios que sostiene. Quizá trabajes duro, planifiques, estudies, mantengas el ritmo de los expertos y hagas todo bien en el papel. Aún así, dentro hay un miedo constante de que algo salga mal. La enseñanza de buscar primero el reino no es mística ni está lejos de la realidad. Es profundamente práctico. Reorganiza las prioridades correctas, sitúa a Dios como fuente y al dinero como herramienta, e inicia una verdadera mentalidad financiera bíblica. A lo largo de este contenido, entenderás cómo Mateo 633 puede provocar una reprogramación de la mente que afecta tus decisiones, tu negocio, tu generosidad bíblica e incluso la forma en que afrontas la escasez. Lo que está en juego aquí no es solo la prosperidad, sino la seguridad en Dios. Y cuando esto se establece, la paz deja de ser circunstancial y se convierte en consecuencia. Cuando Jesús pronunció Mateo 633, no estaba dando un asilo motivacional para los días difíciles. Estaba estableciendo un orden espiritual que reajusta las prioridades correctas. Buscar el reino primero no es opcional para quienes quieren vivir el reino de Dios y la prosperidad de manera saludable. Es fundamental. Es estructura. Es la alineación espiritual antes que cualquier estrategia financiera. Ten en cuenta una cosa importante: toda vida se construye sobre prioridades, incluso si es inconsciente. Cuando la prioridad espiritual no está clara, otras cosas toman el trono: dinero, estatus, aparente seguridad. Y entonces comienza la ansiedad financiera, porque el corazón empieza a depender de lo que es inestable. La reprogramación de la mente comienza justo aquí, cuando entiendes que Dios como fuente debe ocupar el primer lugar. En la práctica, esto significa empezar el día consultando el cielo antes de consultar la cuenta bancaria. Significa preguntarse: ¿cómo puedo honrar el gobierno del reino hoy? Quizás sea actuar con integridad en los negocios, quizás sea practicar la generosidad bíblica incluso cuando la cantidad parezca pequeña. La administración cristiana comienza con decisiones simples. Y cuando ajustas esa prioridad, algo dentro de ti empieza a reorganizarse y eso prepara el terreno para el siguiente nivel de comprensión. La ansiedad financiera casi nunca empieza con la factura. Empieza en la inversión silenciosa entre proveedor y provisión. Cuando la mente empieza a ver el salario como seguridad y no a Dios como una fuente, algo se mueve internamente. La provisión divina se convierte en una expectativa tensa, y no en una consecuencia natural de una relación. Y es precisamente ahí donde la paz empieza a flaquear. Fíjate en cómo funciona la lógica humana: primero lo garantizo, luego descanso. Pero el reino funciona de forma diferente. Primero viene la confianza en Dios, luego viene la adición. Cuando colocamos la provisión por encima del proveedor, la mente entra en modo de supervivencia constante. La ansiedad por el maná se intensifica porque todo parece depender exclusivamente de nuestro esfuerzo. Y vivir así es agotador. Y mucho. Una práctica sencilla puede ayudar en esta reprogramación de la mente: cada vez que recibas cualquier recurso, detente unos segundos y reconoce conscientemente a Dios como alguien que sostiene. Puede parecer pequeño, pero fortalece la confianza en lo invisible. Otra práctica poderosa es primero separar lo que representa el honor para el Señor, ejerciendo la generosidad bíblica antes que cualquier otro destino del dinero. Estos pequeños ajustes realinean las prioridades correctas y comienzan a sanar la raíz de la ansiedad financiera. Cuando hablamos primero de buscar el reino, muchas personas imaginan algo solo espiritual, casi lejano de la vida real. Pero en la práctica, esto significa someter trabajo, dinero y decisiones al gobierno del reino. No es abandonar responsabilidades,
es alinearlas con la voluntad de Dios. Consiste en transformar la rutina en obediencia y la profesión en una plataforma de honor. Esto cambia por completo la mentalidad financiera bíblica. Pasas de trabajar solo para sobrevivir o demostrar tu valía, y empiezas a trabajar como una expresión de la gestión cristiana. Cada negociación se convierte en una oportunidad para practicar la integridad en los negocios. Cada decisión financiera pasa por el filtro de la justicia de Dios. Y, poco a poco, el corazón entiende que la obediencia y la provisión van de la mano. ¿Quieres aplicar eso hoy? Antes de firmar un contrato, pregunta si respeta tus principios. Antes de entrar en una sociedad, evalúa si existe alineación espiritual. Antes de gastar por impulso, cuestiona si está en línea con tus prioridades correctas. Parece sencillo, pero esta disciplina diaria genera confianza en Dios y fortalece la seguridad en Dios. Y cuando esa base se sienta bien, empiezas a darte cuenta de que el reino realmente gobierna cada detalle de la vida, allanando el camino para decisiones aún más profundas. La justicia de Dios no es solo un concepto teológico bonito, se manifiesta en las decisiones financieras del día a día. Cuando la mentalidad financiera bíblica comienza a tomar forma, la integridad empresarial deja de ser opcional y se convierte en un principio innegociable. No se trata de hacer lo que es más rentable, sino de lo que es justo antes del dominio del reino. Y eso, créeme, construye una base mucho más sólida que cualquier atajo. La fidelidad en un momento pequeño es una de las grandes pruebas de carácter. A menudo pensamos que seremos generosos cuando ganemos más, pero la generosidad bíblica comienza con lo que ya tenemos en nuestras manos. Puede ser una oferta pequeña, puede ayudar a alguien discretamente, puede ser mantener la transparencia incluso cuando nadie está mirando. La gestión cristiana se entrena en los detalles. Y es precisamente allí donde Dios, como fuente, observa el corazón antes de liberar nuevos niveles. En la práctica, puedes empezar creando el hábito de registrar tus ingresos y gastos con intención espiritual, no solo financiera. Pregúntate, ¿esto refleja una prioridad espiritual o un impulso emocional? Otro ejercicio poderoso es decidir de antemano que nunca cambiarás tus valores por dinero. Esta postura fortalece la confianza en lo invisible y demuestra la fe por encima de la lógica. Y cuando la justicia gobierna las finanzas, algo dentro de ti madura para entender el siguiente principio. Una de las mayores liberaciones en la reprogramación mental ocurre cuando entiendes que el dinero es una herramienta, no un destino final. Facilita procesos, paga facturas, abre puertas, pero no asume la responsabilidad de mantener su vida. Esta función pertenece a Dios como fuente. Cuando esta verdad desciende del intelecto al corazón, la seguridad en Dios comienza a reemplazar la falsa sensación de control. El problema nunca fue el dinero en sí, sino el lugar que ocupa. Jesús dejó claro lo de servir a Dios o las riquezas, porque donde hay dos amos, habrá conflicto interno. Cuando el dinero se convierte en una fuente emocional, cualquier oscilación financiera se convierte en una crisis existencial. Pero cuando reconoces a Dios como el sustentador, como el origen de todo, el recurso se convierte solo en un instrumento dentro del gobierno del reino. Un ejercicio práctico para interiorizar esto es declarar intencionadamente gratitud a Dios antes de cualquier pago o inversión. Parece sencillo, pero refuerza la mentalidad financiera bíblica. Otra práctica poderosa es definir que tus decisiones no estarán impulsadas por el miedo a perderte algo, sino por la alineación espiritual. Esta postura fortalece la confianza en lo invisible y prepara el corazón para comprender algo aún más profundo sobre la dependencia diaria, que veremos en el siguiente punto. El episodio de Maná en el desierto es una de las mayores lecciones jamás registradas sobre la adicción diaria. Dios podría haber entregado establos llenos, reservas durante años, estabilidad visible. Pero eligió enviar suficiente para cada día. Esto no era escasez, era entrenamiento. Era la construcción de confianza en Dios a un nivel profundo, una verdadera reprogramación de la mente de un pueblo acostumbrado a vivir en modo supervivencia. Fíjate en el detalle: cuando intentaban acumular más de lo que se indicaba, el maná se estropeaba. La lógica del cielo se enfrentaba a la lógica de la ansiedad financiera. El reino ansiaba confianza en lo invisible, mientras que el corazón humano quería garantías tangibles. Esta historia revela claramente el principio de proveedor frente a provisión. El Dios sostenedor quería formar un pueblo que dependiera de él, no del ganado.
En la vida práctica, esto significa aprender a confiar incluso cuando no hay un excedente abundante. Significa reconocer que la provisión divina puede ser diaria, progresiva y suficiente. Puedes empezar desarrollando el hábito de estar agradecido por lo que ya tienes antes de quejarte de lo que aún no ha llegado. También puede entrenar tu corazón para que no actúe por impulso ante el miedo. Esta postura fortalece la seguridad en Dios y prepara tu mente para enfrentar la siguiente tensión: la elección entre acumular por miedo o confiar por fe. Hay una diferencia clara entre la lógica de Egipto y la lógica del cielo. En Egipto, el sistema ansiaba a acumular para sobrevivir, dependiendo del propio esfuerzo y confiando únicamente en lo visible. En el reino, la prioridad espiritual es confiar en el Dios que sostiene, incluso cuando los números no parecen cómodos. La mentalidad financiera bíblica nace justo cuando te das cuenta de esta diferencia. La lógica del miedo dice: quédate todo, reténlo, protégete a toda costa. La fe sobre la lógica dice: gestiona con sabiduría, pero no dejes que el miedo domine tus decisiones. Esta tensión es diaria. Y aquí vuelve a aparecer el principio de servir a Dios o a las riquezas. Si el corazón está ligado al recurso, cualquier riesgo genera pánico. Pero si está alineado con el gobierno del reino, la confianza en Dios se sostiene incluso en escenarios inciertos. En la práctica, esto no significa irresponsabilidad. Significa planificar con alineación espiritual. Puedes ahorrar, invertir, estudiar finanzas, pero sin idolatrar el control. Puedes empezar preguntándote: ¿estoy tomando esta decisión por sabiduría o por ansiedad económica? Esta simple pregunta ya revela mucho. Y cuando esta conciencia se fortalece, empiezas a entender el siguiente punto, donde la planificación sana y la idolatría del control deben separarse claramente. La planificación es bíblica, prudente y necesaria. La propia Escritura elogia a quienes gestionan sabiamente y piensan en el futuro. El problema comienza cuando la planificación deja de ser una herramienta y se convierte en una fuente de seguridad. La frase es sutil. La mentalidad financiera bíblica entiende que organizar es saludable, pero convertir en un ídolo del control es una desviación del gobierno del reino. La ansiedad financiera a menudo se disfraza de sobreorganización. Hojas de cálculo infinitas, cálculos obsesivos, simulaciones constantes. Y sin embargo, el corazón inquieto. Esto se debe a que el foco ha cambiado de la confianza en Dios a la ilusión de dominio absoluto. Pero ninguna planificación reemplaza al Dios que sostiene. La verdadera seguridad en Dios no elimina la estrategia, pero elimina la desesperación. ¿Quieres un ejercicio práctico? Planifica tus objetivos, sí, pero entrégalos conscientemente en oración. Al establecer objetivos financieros, incluye la alineación espiritual como criterio de decisión. Pregunta si fortalece tu prioridad espiritual o solo alimenta la comparación y el estatus. Este hábito ajusta el interior y fortalece la confianza en lo invisible. Y cuando el control deja de ser el dueo, estás listo para ver el mayor ejemplo de esta seguridad: el propio Jesús. Si hay alguien que vivió plenamente el principio de Mateo 633, fue el propio Jesús. No acumuló riqueza, no buscó estabilidad material como garantía. Aún así, nunca le faltó lo necesario para cumplir su misión. Esto revela algo poderoso sobre la seguridad en Dios. La provisión divina acompañaba el propósito porque había una alineación espiritual total con el Padre. Jesús vivió en constante intimidad con Dios. Antes de tomar decisiones importantes, se retiró para rezar. Antes de multiplicar los panes, dio gracias. Demostró una dependencia diaria real, no teórica. Y esto es profundamente desafiante para nuestra mentalidad financiera bíblica. Porque a menudo queremos resultados extraordinarios sin cultivar relaciones profundas. El reino funciona de forma diferente. El gobierno del reino comienza en comunión. En la práctica, esto significa desarrollar disciplina espiritual antes de buscar el crecimiento financiero. Reserva tiempo cada día para fortalecer tu intimidad con Dios. Lee los evangelios con atención estratégica, observando cómo reaccionó Jesús ante la escasez y la presión. Esto no es misticismo, es reprogramación de la mente. Cuanto más aprendes a confiar en el proveedor, menos desesperas por la provisión. Y esa madurez prepara el terreno para entender por qué poner el reino primero nunca empobrece.
Hay un miedo silencioso que impide a muchas personas vivir plenamente. Mateo 633. La idea de que buscar primero el reino puede traer pérdidas económicas o limitaciones materiales. Pero, en la práctica, el reino de Dios y la prosperidad no se oponen. Lo que hace el reino no es empobrecer, sino alinearse. Organiza las prioridades correctas, ajusta las motivaciones y elimina los excesos que agotan energía y paz. Cuando Dios como fuente toma el primer lugar, el dinero encuentra su lugar legítimo como herramienta. La ansiedad por el maná empieza a perder fuerza porque la seguridad en Dios se vuelve más fuerte que cualquier inestabilidad externa. Esto no significa la ausencia de desafíos, pero sí la presencia constante del Dios sostenidor. La paz se convierte en consecuencia de la alineación espiritual, no del saldo bancario. En la vida práctica, esto transforma las decisiones. Trabajas con excelencia, pero sin idolatrar resultados. Planeas, pero sin convertir el control en maestro. Practicas la generosidad bíblica incluso cuando el escenario no parece ideal, porque has aprendido a confiar en lo invisible. Esta reprogramación de la mente construye estabilidad interna, independientemente de las circunstancias. Y cuando esa estabilidad se consolida, el corazón finalmente descansa en el gobierno del reino. Ahora permíteme hacerte una pregunta sincera: ¿dónde está, de hecho, tu seguridad hoy? ¿Está en la cuenta bancaria, en el puesto, en el contrato que puede cancelarse en cualquier momento? ¿O está fundamentado en Dios como fuente? Si Mateo 633 es realmente un orden que reinicia prioridades, entonces la gran transformación comienza en la decisión diaria de buscar primero el reino, antes de cualquier cálculo. Piensa en las áreas de tu vida financiera que hoy están gobernadas por el miedo. ¿Hay ansiedad financiera constante? ¿Hay una preocupación exagerada por el maná? Quizás sea hora de comenzar una verdadera reprogramación de la mente, reemplazando la lógica de la escasez por la confianza en Dios. ¿Qué tal si empezamos temprano mañana, dedicando los primeros minutos del día a la alineación espiritual antes de mirar las notificaciones bancarias? También reflexiona sobre tus decisiones prácticas. ¿Has vivido la administración cristiana con integridad en los negocios? ¿Has practicado la generosidad bíblica aunque parezca pequeña? ¿Has confiado en el Dios que sostiene o solo en la provisión visible? El cambio no tiene por qué ser drástico de golpe. Empieza con prioridades correctas, decisiones conscientes y la fe sobre la lógica. Si este mensaje te ha llegado, no lo dejes solo como una inspiración momentánea. Toma medidas concretas hoy mismo. Comparte con alguien que también necesite ajustar su mentalidad financiera bíblica. Y suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir aprendiendo cómo vivir bajo el gobierno del reino, con seguridad en Dios y verdadera paz.